En LifeSense trabajamos día a día con la convicción del servicio y el esfuerzo de profesionales a la talla de las necesidades clínicas de hoy en día. Somos un centro científico especializado en el tratamiento y atención psicológica que busca el desarrollo de habilidades personales, interpersonales y profesionales, basado en la evidencia. LifeSense ofrece el servicio de consultas en psicología clínica, servicios de bienestar emocional para empresas y entrenamientos de formación profesional para la cualificación en el trabajo y desarrollo humano. Conectados con Life, psicología para todos, a un clic de distancia. Buenas noches. Hola, ¿cómo vas? Bien, Hernán, ¿tú qué? ¿Cómo va todo? Bien, aquí como nervioso, como si fuera la primera vez. ¿De verdad? Sí, modo mindfulness. ¿Por qué? ¿Por el tema? No, porque cuando suena la música que vamos a iniciar, como que se me olvida todo. Estoy todo condicionado. Toca cambiar la canción para algo más zen. De pronto. No, pero esa me gusta. Ya está. Algún día cuando suene en la radio, voy a acordarme cuando estemos conectados con Live. Bueno, muy bien. Entonces, para las personas que se están conectando, e incluso para Hernán, que aparentemente se le olvida todo, acordarles que Conectados con Life es una idea que nace con el propósito de traer información basada en la evidencia sobre diversas temáticas que se relacionan con nuestra salud mental. Hemos tenido ya ni siquiera me acuerdo cuál es el número de programas que hemos tenido, y tampoco me acuerdo el número de invitados y de invitadas especiales que nos han contestado sus preguntas, nuestras preguntas, y nos han clarificado un montón de temas, como fue hace 15 días que tuvimos un invitado muy especial que nos estuvo hablando de autolesión en niños, niñas, adolescentes y jóvenes. ¿Cómo nos fue ahí? Es correcto. Sí, ya me acordé. Ya conectaron las pocas neuronas que tengo hasta ahora. Nada, nos fue súper. Bueno, es que, en serio, no es por sonar, no es por cliché, pero es que realmente después de cada programa yo siento que nos va bien, ¿sí? No necesariamente por la cantidad de audiencia, sino por la interacción, por las participaciones, porque aclaramos dudas. Y creo que con el tema de autolesión, sin duda alguna, se pudo favorecer claridad en muchas de las cosas que imagina la gente, los padres, los hermanos, los primos, de aquellos chicos, chicas que se autolesionan. Entonces, a mí me gustó un montón. Por cierto, quieren verlos, quieren que alguien lo vea, lo encuentran en nuestro canal de YouTube, lo encuentran en nuestro fanpage de Facebook. Ahí están toditos los programas que hemos hecho desde el 2020. Desde octubre del 2020. Ahí están toditos. Muy bien. Tan emocionado que se le olvidó cómo hablar. Un poco. Muy bien. Ok, entonces hoy, ya sigue eso, ¿cierto? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, no sin antes también pasar a saludar a todas las personas que nos están saludando en los comentarios. Nos alegra mucho verlos y verlas y que nos saluden. Por ahí saluda hasta mi mamá, hola, estoy triunfando, mamá. Sí, está triunfando, bien, lo hemos logrado. Yo felicito a tu mamá que lo está logrando contigo. Yo le he ayudado. Yo le estoy ayudando a tu mamá que... No, un saludo para Julio César, para Carito, para Natalia, para Olga, para Daniela. Nos encanta verlos por acá y verlas por acá. Para irse, buen estudiante. Así es, por ahí te están saludando. Sí. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que por lo interesante que es, se está llenando de un montón de mitos y de un montón de ideas que quizá no son, y que me parece muy interesante que podamos hablarlo hoy con la experta que nos va a clarificar un montón de información, y es de validación. Así es, vamos a hablar de validación. Un término que aquí atrás de cámaras te contaba Ceci sobre experiencias cuando empecé a conocer esa palabra. Sí, la primera vez que yo escuché validación pensé en lo que aprendí por allá en psicometría, la validación de un test, por favor, la validación de un test. Y después cuando empecé a entrar a este mundo de
de trabajar con tanto sufrimiento humano, digamos que puedo entender muchísimo lo que implica este término, lo que implica el poder acercarnos a alguien con las palabras, con el porte, con la actitud, con la misma emoción en función de ayudarle, sin duda alguna. Me parece muy curioso que tú digas que la primera vez que escuchaste la palabra validación pensaste en un test, porque por lo contrario, cuando yo oí la primera vez la palabra validación en clase, pensé en todos estos textos de autoayuda que dicen, no busques validación en otros, deja de buscar la validación en tu pareja. Y yo como, ¿qué? ¿Qué es esto? Porque me están enseñando esto si todo el mundo dice que buscar validación es nefasto, que eso muestra que uno no tiene una buena autoestima y que estás poniendo el locus de control por fuera de ti y todo esto. Y después cuando empezamos a hacer, pues lo que hacemos nosotros acá en Life Sense y lo que hacen los psicólogos y las psicólogas basadas en la evidencia, que es estudiar genuinamente, definir qué es, volverlo una habilidad y traducirlo a cómo podemos trabajarlo terapéuticamente. La validación emocional, como tú dices, termina siendo una de las herramientas, bueno, más importantes que podemos llegar a tener en terapia, pero no solamente en terapia, sino también en la vida, ¿sí? Y yo creo que es pertinente quizá que definamos entonces qué es validación, sabiendo que igual después vamos a hablar más con nuestra invitada de eso. ¿Qué es Claro, entonces validar, Hernán? bueno, hace poco lo hablaba en clase, es un tema que a mí me parece transversal a muchos de los temas que trabajamos en clínica, sin duda alguna. Pues la validación no es más que un proceso por el cual le mostramos al otro que estamos comprendiendo y aceptando lo que nos comunica frente a su respuesta emocional, frente a su experiencia emocional, que lo que está sintiendo y muchas veces lo que está pensando tiene sentido, es comprensible, se entiende gracias a esa misma historia de vida que ha traído, ¿sí? Poderle mostrar al otro que lo que siente tiene sentido y que lo que piensa es esperado, acorde a su historia de vida y acorde al momento que está viviendo, es validar. Es ir en contra de él. Me siento triste, no estés triste. Tengo miedo, no sientas miedo. ¿Sí? Como si fuera así de sencillo, ¿no? Total, yo siempre pienso que la validación es negarse profundamente, es negarse rotundamente a tratar a la persona que tengo enfrente o a mí misma como si estuviese loca, como si fuese mala o como si estuviese equivocada por lo que siente, por lo que piensa o incluso a veces por lo que hace. Ahorita después vamos a matizarlo un poco. Por más loco, malo o equivocado que parezca lo que está sintiendo, pensando la otra persona. Porque hay algo que es muy interesante de la validación, es que si algo de la experiencia del otro no tiene sentido para mí, no es porque no tenga sentido, sino porque a mí me está costando ver ese sentido que está allá. ¿Mm? Y buscar esa matiz grandota es creo que una de las cosas más fuertes y más potentes de lo que es la validación, que no necesariamente es justificar, pero sí es encontrar dónde está el sentido detrás de esa experiencia. Total, total, sobre todo porque es que, a ver, encontrar el sentido de esa experiencia es algo que a lo largo de nuestra historia de vida no nos han enseñado, ¿sabes? No nos han enseñado a entender esa razón del por qué estoy sintiendo lo que siento. Al contrario, han hecho esfuerzos grandísimos en que nos sintamos, tal vez. Yo siempre he dado un ejemplo en clase de cuando está el recién nacido, que empieza a llorar, que mamá corre rápido y lo acoge en sus brazos y lo empieza a mover y le da palmadita. Eso, shh. Y el nivel de reconocimiento, de autorreconocimiento que tiene esa mamá cuando dice, wow, mi hijo no lloró, wow, mi hijo no se despertó, wow, mi hijo no lloró por hambre, o no lloró. Desde ese momento donde tratamos de estar negando esa experiencia, de evitar esa experiencia. Entonces, frente a lo que tú dices, creo que hay que tener muy en cuenta, pues, de dónde viene todo esto, ¿no? Y voy a recordar palabras de uno de nuestros invitados y de las personas con las que hemos hablado de validación, y es muy difícil hablar de validación sin hablar de invalidación. Sin duda alguna. Hace un tiempo que tuvimos aquí un invitado y creo que a todos nos pasa. Es muy complejo poder explicar validación sin poder darle contexto a lo que implica una invalidación. Y una crianza, pues, basada en invalidación, como nos ha pasado a muchos. Y sin querer, ¿no? No es una condición de, ay, no, es que te invalidan porque, no, pues, es que sin querer, hace parte de todo este proceso, lastimosamente.
Sí, es parte como también del contexto en el que estamos, de cómo nos han enseñado que es una experiencia emocional, lo fácil que nos hacen parecer que es regular o cambiar la forma en la que vemos, es como ya, como lo decías en el video, ¿no? Es como, no te sientas así, de verdad, o incluso reacciones que a veces podemos tener muy fundamentadas, y tú dices a veces en querer, pero también muy fundamentadas a veces en cariño, como de querer quitarle el malestar a esa persona y decir, de verdad, por eso, no te sientas así, por eso, no te sientas, miremos otras cosas, ¿sí? Y acá tampoco es, y tú mismo lo decías, y ahorita que lo dijiste, tuve como el recuerdo de ese programa, que fue una nota así, les llama la atención, también se pueden devolver a buscarlo. Y él decía, sí, no podemos hablar de validación sin hablar de invalidación, y a la misma vez nos hablaba sobre tampoco satanizar la invalidación. ¿Sí? Tampoco es que siempre invalidar sea malo, y eso es un matiz muy grande que vamos a tener que ver, pero validar, si lo hacemos buscándole el sentido, puede tener muchísimos efectos muy positivos en el otro o incluso en mí misma, si aprendo a hacerlo hacia adentro, ¿sí? Podemos trabajar, la validación es súper importante para desarrollar y mantener relaciones, es súper importante para escalar emociones y para regular, es súper importante para otros procesos que están muy relacionados con otras cosas que por ahí en psicología decimos, no, que la autoestima y otras cosas por ahí, pero no es nada más sino poder entender que la experiencia puede ser normal, así todo el mundo me diga que no. Tal cual. De hecho, Ceci, cuando tú hablas de esas ventajas que tiene validar, tiene ventajas en el día a día, ¿sí? En la cotidianidad, tiene ventajas a nivel terapéutico, ¿sí? Yo espero me lean con mucho respeto lo que voy a contar, pero la cantidad de veces que me he encontrado en consulta, en una primera consulta, una persona que después de contar la historia de vida o el momento de vida por el que está cursando, y la respuesta terapéutica, pues de nosotros como psicólogos es, pues, tiene sentido que estés experimentando esa sensación. Mira, Ceci, ver la expresión facial de muchos de los consultantes cuando te voltean a mirar y te preguntan, ¿en serio tiene sentido? Claro que tiene sentido. Claro que tiene sentido, tiene sentido. Y hay una razón de ser y aparte que hay una razón de ser, tiene sentido y se vale estar triste y se vale estar alegre y se vale estar con miedo y se vale tener rabia. Claro que se vale, ¿sí? Y en la cotidianidad sí que es muy útil aprender a hacerlo, ¿sí? Aprender, poder practicar las emociones del otro, poder entender las emociones del otro, poder estar al lado del otro en momentos donde su curso emocional es intenso, sin necesidad de emitir juicios de valor, sin necesidad de estar aconsejando, sin necesidad de estar buscando cambiarle. Lo único que muestra es que estamos dándole el papel de importante al otro y a lo que siente. Así es. Entonces, yo creo que con este abrebocas tengo como esa ansiedad de la buena de que llegue nuestra invitada y como que nos clarifique un montón de cosas y nos lo baje como esos tips y esas recomendaciones que siempre al final llevamos también a través de las preguntas que nos empiezan a hacer ustedes en los comentarios. ¿Te parece, Hernán, si vamos a un comercial y volvemos? Me gustaría, ya que estoy viendo que cada vez hay más personas conectadas, recomendándoles que no solo pregunten, sino que también nos puedan, en este espacio que vamos a tener hoy, ¿por qué no preguntar si la manera en que han venido validando ha sido efectiva o no? ¿Por qué no? Y que se vuelva también un ejercicio de panel aquí de conversación. Entonces vámonos a la propaganda, al comercial y ya venimos. Hola, en LifeSense tenemos una nueva línea de agendamiento de consultas psicológicas. Si quieres solicitar tu cita, puedes comunicarte por llamada telefónica o escribiéndonos por WhatsApp al número 311-508-9902. También tenemos otros medios de contacto que queremos que conozcas. Para recibir información y soporte sobre los servicios que ofrece LifeSense o comunicarnos tus sugerencias e inquietudes, puedes contactarnos al número 319-481-9262 o al correo servicioalcliente@lifesense.com.co. Si eres una persona que está interesada en cursos o en formación profesional, puedes escribirnos al correo electrónico formacion@lifesense.com.co. Y por último, si quieres conocer sobre nuestro portafolio para empresas, te invitamos a escribir al correo servicios@lifesense.com.co. Recuerda que en LifeSense tenemos las puertas abiertas para ti. LifeSense, por la vida que quieres vivir.
LifeSense te invita al curso Abordaje Clínico de Problemas de Ansiedad. Este curso tiene como objetivo dar a conocer los fundamentos básicos y de intervención de la ansiedad desde una perspectiva transdiagnóstica, el cual estará dividido en 8 módulos que tendrán lugar mensualmente. Este curso tendrá inicio el 6 y 7 de mayo y finalizará el 2 y 3 de diciembre. Si cancelas el curso antes del 9 de abril, obtendrás un 15% de descuento. También contamos con diferentes alternativas de financiación. Actualiza tus conocimientos y marca la diferencia en el campo de la psicología. Para más información, escríbenos por mensaje interno a través de nuestras redes sociales. Bien, justo pusimos, Hernán, este comercial del curso de abordaje para problemas de ansiedad, porque a nosotros ya nos quedó gustando esto de darles oportunidades, descuentos, bonos acá en Conectados con Life, porque hemos visto que les gusta y que se conectan. Y es que hay, como decía en el comercial, ¿no? Si cancelas antes del 9 de abril vas a recibir un 15% de descuento, pues ya estamos a 19 de abril. Y se nos ocurrió que a las personas que hoy escriban en nuestras redes o al número celular que es 323-209-1191, ya lo vamos a poner en pantalla, y si cancelan antes del próximo viernes, van a tener ese 15% de descuento. Solo a las personas que nos contacten hoy. Así es, los esperamos, creo que sin duda alguna es un entrenamiento muy chévere, es extremadamente amigable para todos aquellos que trabajan con ese tipo de problemáticas y pues nada, es todo un modelo basado en evidencia. Entonces, bienvenidos y aprender un montón. Ok, bueno, ¿quién nos acompaña hoy? Ay, sí. Buenas noches, Doctor Emilio. Mi querido Emilio, qué bueno tenerte acá. ¿cómo están? Muy bien, mi hermano, bienvenido. Primera vez en Primera el vez en programa. pantalla. Mande saludos, mamá, triunfé, estoy en Facebook. Bienvenido, Emilio. También. Como así, Gracias. esta no es mi primera vez, pero yo igual saludé a mi mamá. Eso es muy importante. Así toca. Ok, bueno, Emilio, cuéntenos, mi hermano, ¿quién nos acompaña hoy? Bueno, nuestra invitada hoy es Ingrid Caro Latorre. Ella es psicóloga y tiene un magíster en terapias de tercera generación de la Universidad Internacional de Valencia, al igual que con certificación internacional por Behavioral Tech en terapia dialéctico-conductual, o sea, DBT, para trastorno de estrés postraumático y trastornos de conducta alimentaria. Adicionalmente, cuenta con experiencia clínica en intervención grupal e individual en diferentes problemáticas, tanto emocionales como afectivas. Entonces, bienvenida, Ingrid. Hola, buenas noches. Ay, ¿Cómo qué tenerte estás? por acá. Muy bien, gracias por invitarme nuevamente. ¿Hace cuánto no venías? Estuve mirando hace un año. Bueno, muy bien. De aniversario. Sí, ya, Aniversario. ya hacía falta, doctora, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, doctor Emilio, ¿por dónde empezamos? ¿Cuál sería nuestra Bueno, primera pregunta para la invitada? pues creo que empezamos con lo más simple, pues, o la primera, y es ¿qué es validación emocional, Ingrid? Bueno, creo que ya abarcaron un poquito la definición, ahorita que estaban haciendo la introducción, pero como para resumir un poco, no repetir cosas que ya dijeron, pero sí resumir, yo diría que la validación emocional es comunicar, y esto puede ser a otras personas o puede ser comunicarme a mí misma, que la experiencia de otros o mi experiencia tiene sentido de alguna manera. Y piensen que cuando yo hablo de comunicar, no hablo solamente como de decirlo verbalmente, sino que yo puedo comunicar con mi lenguaje no verbal, puedo comunicar obviamente diciendo, pero también con mis acciones. Entonces, como para abarcar un poquito lo que ya dijeron, porque creo que estaba también muy claro en los ejemplos que daban, eso es validación emocional. Y creo que esto último que mencionas, como de que podemos validar también
cómo actuamos, a veces puede ser que pensamos que estamos validando al decir, claro, sí, tiene sentido, pero nuestro cuerpo puede estar comunicando algo muy distinto y puede que la otra persona no lo interprete como validación. ¿Es así? Totalmente, totalmente. Parte de una validación efectiva implica que la forma en que yo comunico sea genuina, ¿sí? Entonces muchas veces si lo que yo te voy a decir realmente no lo pienso, no lo siento, mi lenguaje no verbal no va a coincidir con el mensaje que te estoy dando, valdría la pena intentar buscar tal vez otra forma de validación y eso podría ser más efectivo. Ser genuino, uy, eso es Duro. denso, ¿no? O sea, sí. Bueno, o sea, básicamente si no puedo ser genuino, o busco otra forma, o por qué no a veces hacer silencio, ¿no? Claro, es Pues, que, no, total, es que permanecer a veces en silencio puede ser validante si yo estoy prestando atención. Porque hay, no sé, han habido momentos en mi vida donde yo literalmente no sé qué decir. Alguien que yo quiero, que me importa, está pasando por alguna situación difícil y a mí no se me ocurre qué decir. Y antes de ir a decir cualquier cosa que, no sé, mi emoción y mi impulso por quitarle el dolor de encima inmediatamente me diga, a veces guardar silencio y acompañar puede ser muchísimo más efectivo que decir algo que como que no va a ser respaldado por mi lenguaje no verbal, que se va a notar que yo no lo estoy sintiendo, que no lo estoy pensando. Ok, y en esa medida creo que has tocado puntos importantes como de cómo ser efectivo, qué hacer en ciertos momentos. Y la otra pregunta que teníamos nosotros pensados es entonces, ¿cuál es la manera adecuada de validar al otro? Uh-huh. Y mira que, bueno, yo veía así como las preguntas que íbamos a trabajar hoy y pensaba que este término de adecuada Uh-huh. tiene como cierta carga de juicio y no les dije como cambiémoslo porque me parece que es importante también que lo abordemos porque normalmente lo pensamos así, o sea, ¿cómo puedo validar bien? ¿O qué sería una mala validación? Y lo podríamos cambiar por una palabra como efectividad, ¿sí? ¿Cómo podemos ser más efectivos o cuál sería una forma más efectiva de validar? Y eso implicaría que nosotros estemos muy atentos a digamos, al contexto en el que estamos, al tipo de relación que tenemos con la persona que que queremos validar, pero también a las consecuencias de mi comportamiento, ¿sí? Y al tener en cuenta como esas variables, ahí estamos hablando de efectividad y nos alejamos un poquito de lo que está bien o está mal, ¿sí? Porque yo, no sé, les cuento a mis amigas, yo las puedo validar echando un putazo, ¿sí? Si me cuentan algo y yo echo un putazo y es como, sí, o sea, que, no sé, qué porquería, por no decir, no echar el putazo acá al aire. Igual Hernán ya lo ha hecho muchas veces, entonces. Ah, bueno. Pero por si acaso, no sé, mis papás están ahí viendo, no mentira. No, si están viendo, pero no les importa que pero esa es una forma de validar y no existe como una buena o mala forma de validar, pero sí como formas de validar que pueden ser más efectivas que otras y eso implica que yo tenga en cuenta el contexto, la persona y las consecuencias de mi comportamiento porque a veces con las mejores intenciones la podemos embarrar y eso nos pasa a todos. Perdón, de hecho es que eso que tú estás diciendo entre las formas, quiero volverme a una con la que cerrábamos la primera pregunta, y es cuando te preguntábamos y llegamos a la conclusión de que a veces el silencio puede llegar a ser muy validante, a veces es mejor quedarse callado que hablar. Uh-huh. Y quiero pues usar la primera pregunta que estoy viendo aquí de Silvia García del público, que dice esto, y es, ¿el silencio podría ir acompañado de algún gesto? Me gustaría como no dejarlo, como no seguir avanzando porque probablemente se comprende que el silencio puede ser efectivo, pero ese silencio, ¿cómo? Sí, súper. Me parece también buenísima la pregunta. Entonces, cuando cambiamos el término de adecuado por efectivo y tenemos en cuenta estas variables, igual quiero que sepan que hay formas de validar también y se las quiero contar. Y una de esas es prestar atención, eso implicaría acompañar en silencio. Y ese silencio de todas maneras va acompañado de un lenguaje no verbal que vaya, digamos, que tenga sentido con lo que está pasando en el momento. Entonces, les doy un ejemplo.
si yo quiero validar que, no sé, mi amiga consiguió el trabajo de sus sueños y en ese momento por alguna razón no podemos hablar porque, no sé, estamos en algún sitio, no podemos hablar, yo podría estar mirándola con esa cara de orgullo de, sí, o sea, lo lograste, como, y mi lenguaje no verbal puede estar comunicando eso. Si por otro lado lo que está pasando es que una persona está muy triste y yo, digamos que la mejor forma para acompañar a esa persona en ese momento es permanecer en silencio, acompañando pero permanecer en silencio, esto iría acompañado de que mi lenguaje no verbal denote interés, o sea, no es como no te estoy prestando atención, estoy en silencio mirando el celular haciendo otra cosa, sino comunicando no verbalmente, sino no de manera verbal, sino no verbal, que le estoy prestando atención y si la emoción que está experimentando el otro es tristeza, pues yo no voy a estar con una sonrisa en la cara, ¿no? Entonces, igual, digamos que eso como seres humanos es algo que tendemos a hacer. Cuando otra persona está expresando algún tipo de emoción, nosotros tendemos a como a replicar eso también con nuestra expresión facial. Entonces, creo que iría acompañado de eso, como de mostrar con mi lenguaje no verbal interés y que mi expresión esté relacionada con la emoción que se está experimentando en el momento. Y esa es una forma de validar. No sé si de una les voy contando como las otras, vamos Mándate, haciendo preguntas. ¿De una? De una, pienso yo. ¿Sí? Sí, pues igual. Creo que tiene que ver con nuestra siguiente pregunta, ¿sí o no? Pues estoy perdido. No, yo creo que la ¿Sí? siguiente viene después de que Ingrid nos hable de Bueno, los listo. validación. Dale. Entonces cuéntanos. Bueno, como para que, además de acompañar en silencio, como para que también tengan otras opciones de cómo aproximarse a las emociones de otros de forma validante, algo que podemos hacer es devolver la información, ¿sí? Eso nos ayuda a comunicarle al otro que de hecho les estamos prestando atención y al devolver la información yo puedo hacer algo que es muy importante también cuando nos estamos comunicando y es corroborar que estoy entendiendo bien lo que me están diciendo. Entonces, cuando alguien me está contando una historia, no sé, muy, muy triste, el hecho de que yo le devuelva la información y corrobore si en efecto entendí bien, pues le da la opción al otro de decir, no, mira, o en realidad más que triste me estoy dando cuenta que estoy desenojada, o le da la opción como de seguir expresando y además como mostrarle que estoy interesada y que lo estoy escuchando y le estoy prestando atención. Otra forma de validar, y esto ya digamos que funciona más cuando conocemos un poquito más a la persona, implica poner en palabras lo no expresado, ¿sí? Entonces, no sé, para algunas personas, no sé, tengo una amiga que es muy importante para mí, creo que para ella en particular es más fácil expresar enojo que tristeza, ¿sí? Entonces me puede decir, estoy imputada y es que cómo va a pasar esto y ta. Y yo, porque la conozco, porque veo también ciertas señales, porque sé qué fue lo que pasó, como que podría intuir de alguna manera que puede que también esté triste. Entonces poner en palabras lo no expresado implicaría que yo le comunique eso. Pero esto es importante hacerlo a modo de pregunta y dejar como la puerta abierta para que nos corrijan, porque si no eso podría resultar muy invalidante, como etiquetarle así como la emoción al otro y decirle esto es lo que es, no. Entonces, en este ejemplo que les doy, yo le podría decir a mi amiga como, dale, yo te estás súper emputada, pero yo te noto también un poquito triste. ¿Será que también estás triste, además de estar enojada? Y ahí dejo la puerta abierta para que me diga como, sí, o no, estoy muy brava y ya está. Y es como, ok, todos nos podemos equivocar, podemos llegar a etiquetar mal o la emoción que no es y está bien. Pero esa es como otra forma de validar. ¿Mm? ¿Les sigo contando porque no sé si quieren pasar a las otras preguntas, ¿sí? No, si quieres. Ah, bueno, ustedes saben que yo hablo mucho, entonces ustedes... Dale, de una, mándate. O sea, estás repasando como estas formas, porque justo tiene que ver con esto de cómo validar efectivamente. Y dependiendo de lo que esté pasando, pues yo puedo escoger o escuchar y estar atento, o puedo escuchar y reflejar tal cual y darme cuenta si genuinamente entendí, o este tercero que implica ya un poco conocer un poco más, que es comprender quizá más allá, porque ya conozco a esta persona, si hay algo más, siempre abriendo la pregunta. De acuerdo.
Ajá. Pero hay otras formas, además de estas tres. Sí. Entonces, yo podría reconocer que la experiencia del otro tiene sentido también de acuerdo con su historia de vida, su historia de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, yo siempre doy este ejemplo, Ceci ya se lo conoce. Y a mí hace un par de años me robaron con una pistola cuando estaba esperando un bus. Y después, meses después, cuando yo pasaba por ahí y me sentaba a esperar el alimentador, seguía sintiendo ansiedad y me sudaban las manos y me ponía muy, muy ansiosa y me daba miedo. Entonces, una forma de validar mi ansiedad, yo no tenía a alguien apuntándome con una pistola en ese momento, meses después, pero yo seguía sintiendo ansiedad. Entonces, una forma de validar es de acuerdo a la historia y es reconocer como, pues es que tu vida estuvo en riesgo y el sentido que sientas ansiedad, porque el cerebro, pues, es la maquinita de hacer asociaciones y asoció este paradero con que tu vida está en riesgo. Entonces es eso, como reconocer si de pronto no puedo encontrar el granito de verdad, darle sentido de alguna manera con lo que está pasando ahora, con lo que ha pasado en la historia de vida de la persona podría ser. Okay. O la otra forma también es reconocer cómo la reacción de la persona tiene sentido aquí y ahora por lo que acaba de pasar, y si otra persona estuviera en sus zapatos también le estaría pasando lo mismo probablemente, o si tiene una historia similar de vida, es como sí, pues es que, no sé, cuando a uno se le cola en la fila a uno le da rabia, no sé, puede que haya personas que no, pero a mí me da mucha rabia, entonces como sí, eso da rabia. Y lo que va como transversal a todo eso, que serían como formas efectivas de validar, les quiero dar como ejemplos para que ustedes puedan salir a intentar practicar. Lo que va a transversar a todo eso es lo que les mencionaba en un principio y es ser genuino. Entonces, si en ese momento para mí es imposible validarle a mi hermana que tiene miedo por tal cosa, yo podría acompañarla y permanecer en silencio, porque es a lo que tengo acceso en el momento, ¿sí? Porque también reconozcamos que cuando los otros están sintiendo emociones, eso genera también cosas en nosotros. Y hay momentos en los que podemos usar como reflejar la información o poner en palabras lo no dicho, y hay momentos en los que eso no es posible para nosotros, también por nuestra propia experiencia emocional. Entonces nos podemos como mover dentro de esas opciones y la idea es que siempre intentemos hacerlo de manera genuina y siempre tratando al otro como un igual, o sea, parándonos frente al otro como somos seres humanos, ni poniéndolo como en un pedestal ni minimizándolo. Eso también es muy importante. Y ya para terminar, lo que le decía a Ceci al principio, y es a veces no necesitamos decir cosas, sino que necesitamos hacer cosas, ¿sí? Y hay un ejemplo que a mí me encanta que leí en el manual de habilidades de BT y es como, no sé, si alguien está en un edificio en llamas y está como ayuda, ayuda en la ventana, pues pararse a decirle como entiendo que te estás quemando, como no. Necesitamos llamar a los bomberos, empezar a echar agua, romper, no sé, hacer algo. Y eso es lo más validante en ese momento, más allá de quedarnos como diciendo cosas. Tranquilo, todo va a estar bien. Sí, es como, no, se me está quemando la casa. Sí. ¿Mm? Ok. Pues Ingrid, ahí creo que nos diste una mano de maneras muy efectivas de poder validar al otro. Ahora, la próxima pregunta es, ¿qué podemos hacer cuando se nos dificulta de pronto comprender la emoción del otro e incluso si no compartimos la emoción que está sintiendo la otra persona? ¿Qué se puede hacer ahí? Ay, esa pregunta me gusta mucho y me hace pensar también como en un consultante que me decía como, yo quiero validar a mi mamá, pero me cuesta mucho. Y yo conozco su historia, su relación con su mamá, y yo pensaba como, pues es que tiene sentido que te cueste, porque es una persona que te ha invalidado a lo largo de tu vida. Entonces creo que un primer paso es validar que nos cueste. ¿Sí? Okay. Es reconocer que no en todas las situaciones, no con todas las personas nos va a fluir la validación por los poros y vamos a estar dispuestos todo el tiempo a hacerlo, y eso es normal, absolutamente natural. Entonces creo que ese sería un primer paso. Y pues también entendiendo que a veces no tenemos ganas, no nos nace, pero sabemos que es importante,
¿sí? Sabemos que, porque es que las consecuencias de la validación en las relaciones son muy positivas, o sea, es una estrategia de aceptación, de comunicación que nos ayuda a mantener relaciones, es muy importante. Entonces, después de reconocer que nos cuesta, podríamos intentar, esto puede ser más fácil si ustedes ya conocen algo de conciencia plena de mindfulness, y es empezar como a separar un poquito los hechos de los juicios, ¿sí? Porque por lo general cuando a uno le cuesta validar a otra persona, puede que hayan como juicios ahí involucrados. No sé, si robaron a alguien porque salió de noche a las 10 de la noche en un barrio súper peligroso y a uno se le cruza el pensamiento por la cabeza como de, pero es que diste papaya, ¿sí? Yo jamás le diría eso a alguien, o sea, me parece terrible, lo peor, ahí sí hago todos los juicios, pero digamos, ¿sí? Uno piensa eso como, pucha, es que diste papaya, ¿sí? Entonces, empezar a separar los juicios de los hechos, ¿sí? Las interpretaciones de lo que de hecho pasó, y es, no sé, salió a la calle, obviamente no estaba esperando que la robaran, y la culpa claramente no es de la víctima, sino de la persona que sale a cometer el delito. Entonces, empezar a separar eso, como los hechos de las interpretaciones y los juicios, puede ayudar. Y también reconocer que siempre hay un granito de verdad, como intentar identificar ese granito de oro, intentar buscarlo, y para eso nos puede ayudar mucho descomponer la experiencia del otro en tres y entender que cuando alguien está sintiendo una emoción, hay como la emoción pura y con lo que siento en el cuerpo, hay pensamientos y hay acciones. Y puede que esos pensamientos, algunos pensamientos no sean válidos porque también hay cosas que no se validan, ¿sí? Porque no tendría sentido validar, hay cosas que no son válidas. O hay conductas que no son válidas, ¿sí? Yo también suelo dar el ejemplo como si a mí, no sé, mi hermana me cuenta que se fracturó la pierna y me dice cómo voy a ponerme estas hojitas encima para ver si yo no voy a validar eso, o sea, no te vas a curar de tu fractura porque te pusiste la hojita encima de la rodilla, ¿sí? Eso no es algo válido, eso no lo voy a validar. Pero algo que siempre es válido para ayudarles a encontrar ese granito de oro, granito de verdad, es la emoción. Eso sí siempre es válido, porque no elegimos cómo nos sentimos, nuestro cuerpo reacciona. Así como cuando comemos ciertos alimentos y se empiezan a segregar hormonas y cosas en nuestro estómago y todo, de la misma manera funcionan las emociones y en ese sentido pues siempre van a ser válidas. Entonces, validar la emoción, o sea, reconocer cómo que estés feliz tiene sentido o cómo, que esto, no sé, lo veía como en un programa hace poco que me gustó mucho, como a veces uno lucha mucho por alcanzar algo. Por ejemplo, yo les pongo mi ejemplo, a mí me costó un montón graduarme del pregrado porque tuve que trabajar y fueron 5 años pesados. Y el día de mi grado yo no estaba feliz. O sea, yo estaba angustiada, estaba ansiosa y es como, o a veces cuando uno espera que uno esté sintiendo algo y no lo está sintiendo, y reconocer que yo no estoy eligiendo en ese momento en lugar de sentir felicidad, sentir ansiedad. Pues es la forma en que está reaccionando mi cuerpo, ¿sí? Entonces es como intentar encontrar ese granito de verdad y si vamos a lo puro ahí, a la emoción, ese es un muy buen camino. Genial. Ingrid, sí, nos están haciendo unas preguntas interesantes en los comentarios. Hay una que nos hace Alejandra Tejedor y ella dice, en el contexto organizacional, ¿cómo validar de manera eficiente? En donde el rol que tiene el líder es que debes movilizar, pero se puede malinterpretar y que la persona diga, el jefe me dijo que debo llorar o algo así. Ok. Bueno, no sé si estoy entendiendo muy bien la pregunta, si algo ustedes me ayudan. Pero yo esto lo veo relacionado con... hay ciertas expectativas sobre mi trabajo, ¿sí? Yo tengo como que hacer que la gente también como que produzca, ¿sí? De resultados, tal. Y yo ahí como, permítete la emoción, permítete llorar, como que puede ir en contravía de alguna manera. Así lo estoy entendiendo yo, ¿sí? Yo también estoy entendiendo eso como punto número 1 y como punto número 2, tal vez la responsabilidad que llega a tener un líder en ese mundo de la validación. Así, esas dos cosas estoy entendiendo yo también, entonces. Ok, entonces con lo primero, porque el hecho que nosotros invalidemos o ignoremos no hace que la otra persona deje de sentir la emoción. Empecemos por ahí.
y igual la emoción ya se disparó, esta va a tener su curva. De hecho, entre si yo lo que recibo es rechazo, burlas o simplificación, puede que de hecho la emoción aumente. Entonces, si lo que queremos es pasar de ayudarle a esta persona que está experimentando una emoción a que pueda como vivir su curva emocional, retornar a la calma y retomar sus actividades, validar es una muy buena idea, porque es una forma de ayudarle a surfear esa ola de malestar, ¿sí? Yo estoy acompañando a esa persona y le estoy ayudando a que pueda procesar esa emoción. Y con el tema del rol, no sé, ¿tú cómo lo ves, Hernán? No entiendo muy bien, o sea, como en mi rol de líder cabe el hecho de que yo esté validando a mis empleados, ¿algo Sí, así? probablemente como lo que yo estoy entendiendo es como el rol de líder tiene que hacer que se movilice, pero que no vaya a interpretar que me está obligando a llorar. Lo que yo Bueno, creo es que que, acá es que si la validación es genuina, uh-huh, no sé, digo yo, Ingrid, ¿cómo lo ves tú? La validación por ningún lado entraría dentro del deber, sino entre el acompañar. O sea, uh-huh. quieres llorar, lloras, está bien, se vale. Sí, más que debe llorar. Sí, eso es lo que estoy entendiendo. Sí, no, aparte que me encanta, me dijo que debo llorar, ¿eso cómo se hace? O sea, uno como obliga a alguien a llorar, no se Mm, puede. Llore, hágale, mm, llore para sacarse rápido la emoción. sí, Hágale, sí, llore y así mm, podemos ser eficientes. ya. No. Sí, desde ahí empezamos como con una meta que Es realista. no es posible, sí, de alcanzar. Sí. Mm. Creo Lo que lógico aquí iría a ser, perdón, eh, lo lógico aquí sería aceptar la expresión de llanto. Si lo que hay Ajá. en este momento es sensación o ese impulso por permitir llanto, dale, punto, Sí, ¿sí? Pero si no es lo que en ese momento viene, pues no, se vale lo que sientes en este momento y ya. ¿Mm? sí. Elegimos elegimos lo que hacemos, no elegimos lo que sentimos. ujú, Creo que en el contexto organizacional existen un montón de mitos sobre sentir emociones en el contexto organizacional y cómo eso va a impedir que sea efectivo, pero un contexto organizacional que es completamente invalidante va a llevar a todo lo contrario, es que las personas sean más inefectivas. ujú. Entonces, esto es un tema de balance, ¿sí? Y un tema de si me están solicitando esa validación, si me están pidiendo esa ayuda, yo no tengo que entrar a decir, usted está triste, llore, hágale. Depende de la situación, ¿sí? Tiene mucho que ver con esa genuinidad. Tienes un rol y a la misma vez eres persona. ¿Mm? Creo que eso Ahora, es importante. ahí sí digamos, se me ocurre también aclarar, ahorita que los escuchaba en la introducción, cuando hablamos de validación, es importante hablar de invalidación. No necesariamente tiene uno cuando ve a su colega o a su empleado como que ir a asistir, porque de pronto tampoco es lo que necesita, ¿sí? De pronto necesita estar solo o sola. Pero lo que sí queremos evitar es invalidar. Mm. O sea, si el impulso es ir a invalidar y decir como, pero ¿qué te pasa? No sé, eso, la reunión pasó en la mañana, ya estamos en la tarde, supéralo. Podríamos elegir una conducta alternativa más efectiva, es no te acerques. Sí, ahí Ujú. podríamos intentar hacer otra cosa. Entonces, si la validación en ese momento no es una opción, ¿sí? Hacerla, o no nos nace o no queremos o lo que sea, podemos por lo menos intentar como alejarnos de la invalidación. Sí, total, total. Bueno, en esa misma línea, Dios mío, nos llenamos de preguntas. Quiero en la línea y en el orden de preguntas una que nos hace Tiffany Ávila, que nos dice, ¿qué hacer cuando la validación emocional que busca alguien invalida mis emociones? Ok, entonces yo, bueno, cuando veo esas preguntas me encantaría tener algo más de contexto, pero voy a rellenar los espacios. A veces se suele confundir la validación con estar de acuerdo con la conducta de alguien, aprobar la conducta de otras personas. Y ahí es donde, sobre todo, yo me he encontrado como en mi trabajo, esto lo he encontrado más que todo cuando trabajo con familias, ¿sí? Cuando hago como entrenamiento a familiares de personas con problemas de regulación emocional, es como, pero es que si yo le digo que tiene sentido que se esté sintiendo así o que no tenga muchas ganas, no sé, de pararse de la cama, es como,
sea, no sé, me estoy clavando el cuchillo porque es que después, ¿cómo le voy a decir que tiene que pararse o tiene que bañarse o tiene que hacer cosas? ¿Sí? Entonces, si va por ese lado, si estoy entendiendo bien, es importante que separemos la validación con estar de acuerdo o aprobación de conductas, ¿sí? Entonces, yo puedo validar que, no sé, mi hija esté muy triste, no tenga ganas de ir a clase, ¿sí? Entonces yo puedo validar la tristeza y la falta de ganas, ¿sí? Porque yo pienso, cuando yo estaba en la universidad, cuando yo estaba triste, pues tampoco me daban ganas de hacer muchas cosas, ¿sí? Pero eso no quiere decir que yo esté de acuerdo o apruebe con que no vaya, ¿sí? Entonces yo puedo reconocer que es difícil y al mismo tiempo acompañarla en el proceso si es necesario para que, no sé, se pare, se bañe, mejorar el momento de alguna manera, ¿sí? Entonces creo que si separamos esas dos cosas, podría de alguna manera resolverse un poco lo que nos pregunta Tiffany. Sí. ¿Ustedes lo toman por el mismo lado? Sí, Sí, yo creo que también es importante, o yo incluiría el tema de que si podemos estar en una misma situación, por ejemplo, ahorita en el live al comienzo, y no sé, Hernán siente ansiedad, Ingrid sí ya siente rabia porque nos conectamos tarde, y yo siento otro, y que yo pueda validar la emoción de los dos no implica que mi emoción deje de ser válida, así sea distinta a la que esa persona me está pidiendo que valide. Creo que yo puedo validar que esta persona ante esa misma situación, otra cosa, sienta una cosa completamente distinta a lo mío sin que lo mío deje de ser válido. el ejemplo de Ingrid en el grado, o sea, Ingrid no estaba putamente feliz, inmensamente feliz, pero no sé si te pasó que de pronto alguien se te acercara de tus compañeros, marica, pero no estás feliz. Probablemente, sí, pero la misma situación no tiene por qué desencadenar las mismas emociones. Sí, Okay. de acuerdo. Okay. Y reconocer eso, partir desde ahí, creo que es un buen terreno. Okay. De acuerdo. Bueno, Estefanía nos trae una pregunta muy interesante y es, ¿cuál es la mejor manera de validar las emociones de una persona que está pasando por un duelo? Es complicado, porque es que cuando uno está experimentando un duelo, como que uno pasa por tantas cosas y creo que las necesidades pueden ser distintas dependiendo del momento. Entonces creo que una buena aproximación podría ser de alguna manera ir clarificando las necesidades, ¿sí? Porque, bueno, yo les cuento a una de mis mejores amigas, su mamá murió hace como 12 años y las cosas que ella necesitó en el inicio, un año después, 6 meses después, como que eran distintas. Y si yo me quedo con la idea de necesito quedarme callada y acompañar, que era algo que ella podía necesitar al principio, pero ella después quiere hablar y que yo también le responda y le diga lo que piensa, lo que pienso y todo esto, y yo me quedo con eso es lo que necesita, pues ahí como que pierde un poquito de efectividad la validación. Entonces, la idea es como estar muy atento a las necesidades de la persona y si para mí no están claras, algo que uno puede hacer es preguntar abiertamente, ¿sí? Como, ¿quieres que te acompañe? ¿Quieres que nos quedemos en silencio? Sí. ¿Quieres contarme? ¿Quieres hablar? ¿Quieres distraerte? Entonces, como chequear las necesidades de la otra persona. Y a veces también pasa que uno está bloqueado cuando está experimentando mucho malestar y como que no se le ocurren opciones. Y si es una persona que tú conoces, brindar como opciones podría ser también una forma de validar, como de chequear las necesidades. Normalmente, no sé, yo sé que cuando esta persona está sintiéndose de esta manera, le puede servir esto, ¿sí? Para conectarse con la emoción, no con el objetivo de cambiarla, sino de poder acompañar a la persona de forma efectiva. Entonces, creo que tiene que ver con eso, como con evaluar las necesidades del otro y dar acompañamiento de la forma en que la persona lo necesita. O sea, depende, ¿no? Es como un depende de lo que está pasando ahí. Total. Y creo que esto que tú decías como de este vaivén emocional, que puede ser muy distinto un día al otro, un mes el otro, un año el otro,
Me recuerda mucho cuando hablábamos de duelo acá en un programa y la invitada decía algo que puede ser muy validante y es que un duelo no se supera, un duelo se acompaña. Y quizá lo que toca es desde la validación revisar qué puedo acompañar en ese momento si me lo piden y cómo puedo hacerlo. De acuerdo. Hay otra pregunta, Ingrid Silla, que nos hace Jenny Pérez. Y ella nos pregunta, ¿cómo apoyo a padres para que puedan apoyar a sus hijos con depresión cuando no encuentran razones válidas para estar triste? Ay, qué difícil, Jenny. Yo no sé si esto es como desde un contexto terapéutico, pero creo que, y acá, si a ustedes también se les ocurre algo, me gustaría escucharlos. Pero empezar también como por clarificar qué son las emociones, qué es la tristeza, para qué sirven, puede ayudar. Porque es que si yo tengo la idea de que sentirse triste es de gente perezosa, no sé, me estoy inventando cualquier cosa que no quiera hacer nada, ¿sí? Entonces en realidad no es que esté deprimida, sino que quiere zafarse de estas tareas que le toca hacer en la casa y para eso dice que está deprimida. Entonces empezar a clarificar un poquito qué son las emociones, cuál es su función, qué son reacciones, que no necesariamente elegimos lo que sentimos. Ese sería un buen primer paso, eso podría ayudar. Y lo segundo que se me ocurre también es que esto es algo que suele movilizar a las personas, no es como porque tienes que validar a tus hijos, porque es el camino correcto, es como, pues, qué consecuencias va a tener para ellos validar y que sean consecuencias que los movilicen, que sean importantes. ¿Sí? Entonces, no sé, pensar que la relación se está deteriorando por la invalidación, porque no es agradable, no es algo que nos guste, no se siente bien estar en contacto con alguien que nos invalida frecuentemente y eso va a hacer que la relación se deteriore. Si la relación es importante para ellos, como mirar también desde las consecuencias sin juzgar, también es importante, porque ellos también están haciendo lo mejor que pueden y ser papá, no tengo ni idea cómo será, pero solo sé que tiene que ser muy difícil. Entonces, como reconocer sin juzgar las conductas, empezar, digamos, también porque ellos puedan entender un poco qué son las emociones y para qué sirven, y hablarlo desde lo que para ellos sea valioso. ¿Qué los conectaría y qué los podría movilizar a empezar a movilizarse hacia la validación? Esto es lo que se me ocurre, que podría funcionar. Yo solamente pensé en una cosa que hablabas al comienzo, Ingrid Silla, y es que también podemos validar lo difícil que es para sus papás validar, como un ejercicio de modelamiento, ¿no? Es algo que hacemos un montón en terapia, que es modelar la habilidad. Y a veces no tenemos que decirle, mira, te voy a validar esto, nada, sino incluso validar esa dificultad puede ya ser una apertura, una puerta para mostrar lo importante que es validar, porque si entramos con negativa, decirle a usted le toca, ¿sí? Quizá va a haber más resistencia que intención de cambio. De acuerdo, además que van a experimentar los resultados ellos mismos, porque van a recibir validaciones como, entonces sí. Y en medio de todo esto, viendo que es una pregunta en un contexto terapéutico, yo creo que es arrancar por eso. Si vamos a partir del principio que validar es sencillo, apague y vámonos. Total. La vaina no es sencilla, o sea, comprender la emoción y transmitirle eso al otro desde esa comprensión, eso es muy complejo. Y yo creo que eso también es muy importante y es hacerle notar eso a los padres. ¿Sí? Usted ha hecho lo mejor que puede hasta el día de hoy con el recurso que tiene. ¿Sí? ¿Podemos hacerlo mejor? No sé, pero podemos tener más recursos. Y de pronto con más recursos, el final puede ser que sí lo estamos haciendo mejor. Ok, súper, bien. Hay una pregunta, la Daniela Ruiz, yo leí esta pregunta y, mierda, me encanta. Póngale cuidado a esta pregunta, Ingrid. Hola, buenas noches. Una pregunta. ¿Cómo es la manera adecuada para pedir a alguien que me valide? Es decir, tengo depresión y mis padres no lo entienden. ¿Cómo comunicar o pedir esa validación de alguien más? Uf, qué situación tan compleja. Porque es que ya partiendo del contexto de estoy en un episodio depresivo, ya como que la vida está costando un poquito más, ¿no? Y sumarle a eso, tener un contexto que
que minimiza de alguna manera o simplifica mi experiencia, me parece muy difícil, Daniela. Existen, digamos, estrategias de comunicación que pueden ser útiles en ese escenario, pero digamos, mi principal recomendación, si es algo que está dentro de tus posibilidades, tus recursos, es iniciar un proceso terapéutico, ¿sí? Porque digamos que salir de un episodio depresivo es muy, muy complejo y pues desde psicología tenemos estrategias basadas en evidencia que te pueden ayudar y dentro de esas estrategias, si se identifica que seguramente sí, que el contexto también es un factor mantenedor o que obstaculiza que tú te muevas hacia lo que quieres en la vida o que puedas salir de este episodio depresivo, es algo que se trabajaría. Porque podría decirte como hay una habilidad de efectividad interpersonal que se llama DIRMAN, por ejemplo, que nos ayuda a hacer pedidos de forma efectiva. Pero creo que eso se queda ahí en el vacío porque ¿qué es eso y cómo lo hago? Entonces, hay formas de hacer solicitudes de forma efectiva, eso es algo que se puede pedir. De hecho, no solo en este contexto, sino en muchos, porque piensen que la invalidación es algo como que está en todas partes. ¿Sí? Entonces a veces son conversaciones que uno debe tener o necesita tener con muchas personas. Y hay formas, digamos, estrategias que uno puede aprender en terapia para poder hacer estas solicitudes de una forma más efectiva. Espero que sirva en algo, aporte en algo mi respuesta. Perdón, pero detrás de esta pregunta quisiera conocer tu postura en esto. ¿Estaría bien pedirle a alguien validación? ¿Estaría bien a alguien pedirle, venga, valídame? Sí, claro. Ok. Partiendo de, es que la gente no sabe uno qué tiene, Bien, qué necesita. bien, me gusta eso. Sí, Pero bien, totalmente. gracias. Listo. Ya para ir cerrando, la última pregunta es, ¿cómo sé si estoy siendo invalidante? Ay, sí, eso también me gusta mucho. Entonces, ¿La pregunta o ser invalidante? Ok. La pregunta. Muy bien. Aunque, bueno, acá paréntesis, después de que uno aprende mucho de validación, uno se da cuenta que sigue invalidando. Y eso a mí también me hace sentir mucha compasión cuando cuando me cuentan cosas de familiares, porque es algo que, bueno, a veces pasa. Pero no, la pregunta. Sabemos que estamos invalidando si estamos juzgando la experiencia del otro, eso suele ser invalidante, si estamos ignorando, si estamos minimizando, si nos estamos burlando, si estamos simplificando de alguna manera la experiencia del otro, ahí hablamos de invalidación. O si la persona no lo dice. Porque es que yo puedo estar usando como, pero Ingrid, usé la estrategia de devolver la información y no sé qué, y la otra persona me dice como, no, es que no me siento comprendida, no me gusta lo que me dices, o me siento invalidada si habla con estos términos, y pues es que la única persona que determina si se sintió validada o invalidada es quien recibe la validación. Entonces, si pasa alguna de esas cosas, nos acercamos más a la invalidación, rechazo, juzgar, minimizar, burlarse, o si la otra persona nos lo dice. También eso es algo que necesitamos tomar como, pues es un hecho porque es la única que conoce lo que está sintiendo. Total. Ingrid, sí, ya, qué lástima, se acabó el tiempo. Nos diste un montón de información, creo que fuiste muy concreta y a la misma vez muy amplia con todo lo que nos diste y creo que diste un montón de recomendaciones que ojalá puedan ayudar a más de una persona que está por acá viéndonos. Ojalá. Que así sea y nada, como siempre, abrazo en la distancia, agradecimientos totales y cuando se pasa el tiempo rápido, entramos en flow, tiene que ser porque estuvimos muy conectados. Total. Re bien. Silvia García dice, brutal este live, muchas gracias. Gracias a ustedes que se conectan. Ingrid, gracias. Emilio, gracias. Ceci, gracias. Pero no nos vamos, no se desconecten porque les queremos contar y a ti invitarte, Ingrid. En 15 días, wow, en 15 lo dije bien, el 3 de mayo vamos a hablar de algo que es de extrema importancia hoy por hoy. Siempre lo ha sido, pero no se estaba prestando la atención necesaria.
y es todo lo asociado a las enfermedades de origen laboral, las enfermedades que se dan gracias a ciertos niveles de conflictos, situaciones o factores de riesgo en los que estamos inmersos dentro del orden laboral. Nos vamos a ver en 15 días con Mi trabajo me enferma. Importante. Sí, te esperamos como invitada y que nos preguntes y que nos participes y todo. Bueno, De una. Muchas gracias por la invitación. dale, listo, gracias a todos. Nos vemos en 15. Gracias. Chao. Ok. Chao, chao. Todo el programa. Sí, chao, se acabó. Gracias.